Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros amanecimos hoy con ganas de agarrar ruta, de visitar uno de los destinos de Oriente más conocidos de todo Ecuador. ¿Y cuál es ese destino? Puerto Misahuashi. Así que bueno, Puerto Misahuashi, allá vamos. Y acá con Guille, mientras hacemos ruta, con unos 50 grados de sensación térmica, el mate igualmente no puede faltar en la ruta. Al argentino no le puede faltar el mate. Yo te voy a pedir una cosa. En la costa te quejaste del calor en todos los videos. Te pido no te quejes más del calor porque acá hace calor pero no tanto. Déjame ser, Guillermo, voy a hacer lo que quiera. Déjame quejarme en paz. Que la gente me quiera como soy, quejona. Bueno, estamos deliberando mientras nos tomamos unos amarguitos con la mejor yerba de nuestros amigos de Yemarí, que ya se está terminando. Toda la yerba que nos trajimos de Argentina ya se está terminando y bueno, era hora, en algún momento iba a suceder. Que una vez que lleguemos y terminemos de recorrer el oriente, tenemos dos alternativas de ruta. La primera, volver hasta Ambato por esta ruta y ahí ir para el lado de Quito y pasar por el Cotopaxi. Cotopaxi. Son más o menos unos 200 kilómetros para volver a Riobamba. Sí. No, Ambato. Vale. Ambato, perfecto. Y la otra alternativa, Y es ir por arriba y entrar por el oriente a Quito y después de ahí de Quito bajar a hacer Cotopaxi. ¿y qué nos dijeron de eso? Que también podía ser que no había tanto para mirar, que por ahí lo lindo estaba en esta zona y Que era mejor hacer el camino desde Ambato hacia el Cotopaxi y de ahí a Quito. Pero bueno, amigos, si ustedes tienen alguna sugerencia, si ya hicieron ambas rutas y nos quieren decir cuál consideran que es mejor, ya saben, los dejan en comentarios. Bueno, acá estamos desorientados porque el GPS nos manda para cualquier lado, gente. No, igual acá estamos bien, mira, Puerto Misahuashi, el corazón verde del Ecuador. A Guille no lo convence este camino, pero bueno, veremos. Mira, el río Napo. Amigos, no llegué a enfocar el río Napo, pero les prometo que cuando lleguemos a Puerto Misahuashi lo van a ver a pleno. Y eso que acabamos de ver pasar es cómo secan las semillas de cacao de la manera más natural que se puedan haber imaginado. Lo que nos pasa en estos caminos de la Amazonía es que no nos encontramos con mucha gente como para preguntarle. A Guille no le gusta preguntar. A mí me encanta y no hay personas para preguntar. El GPS tiene señal, pero supuestamente nos manda de nuevo a donde está el puente cortado y no nos marca que hay una alternativa para llegar. Sin embargo, la cartelería decía que a Puerto Misahuashi había 20 kilómetros. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Guillermo observa detenidamente el GPS para ver si se puede orientar. Ahí yo estoy viendo people. pero acá no hay para... I see dead people. Acá adelante hay una... I see dead people. Más adelante hay una ruta para cruzar. Hay cartelería, hay people. Adiós, people. Bueno, a la people no le preguntamos Misahuashi. Ahí hay un cartel que dice Misahuashi. 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 2 kilómetros. ¡Yuhu! Llegamos sin preguntar a Misahuashi. Y Guille me dice, mirá que el camino termina acá. Y real, terminaba ahí. O sea, ¿y ahora? ¿Para dónde vamos? Finalmente le vamos a preguntar a alguien porque claramente estamos perdidos, ¿sabes? O sea, estamos en Misahuashi, pero me parece que es del otro lado. Y para ir del otro lado teníamos que cruzar el puente que estaba cerrado. ¿Cómo cruzamos ahora? Bueno. Esto te pasa por no querer preguntar. Yo les digo algo. Conocimos la otra parte de Misahuashi, ¿ah?
enfrente del río Napo, pero Misahuallí, pueblo, ciudad, queda del otro lado. Y con lo cual tenemos que retroceder todos los kilómetros que hicimos hasta acá por no preguntar Pero porque el antes. puente ese por donde queríamos cruzar está inhabilitado, está roto. Ya hace 2 años que están sin puente porque pasó un transporte de carga pesada y lo hizo Todo contaste, pomada. es un detalle. Y sí, porque la señora nos acaba de contar y cómo no les voy a compartir este dato. Me pareció terrible que se hayan quedado sin puente porque un camión pasó y lo... Todos los días tienen que pasar los chicos en canoa hace 2 años. Todos los días van en canoa al colegio. Así que usted la próxima vez que se tenga que tomar un subte, un colectivo, no se queje. Esta gente va al colegio en canoa. Bueno, y ahí dejamos atrás el puente que no pudimos cruzar. Y ahora vamos en búsqueda del puente que sí vamos a poder cruzar. Que no sabemos. ¿Será para allá? Igual. Otra vez no vamos a preguntar igual. Y así llegamos de nuevo a Riobamba, gente, sin conocer Puerto Misahuallí. Carros pesados, desvío, carros pesados. Puente Río Napo. Lo encontramos, señora, señor. Lo encontramos. Finalmente vamos a llegar Tampoco a era Puerto Misahuallí. Tampoco era tan complicado, era seguir un poco más por la ruta. Nos tomó 40 kilómetros encontrar. Llegamos a Puerto Napo. Pero no, igual hay que ir a Puerto Misahuallí. Yo estaba festejando que llegamos, pero no, llegamos a Puerto Napo. Ahora nos falta hacer todo lo que ya hicimos, pero de la mano de enfrente por el lado correcto. Así que faltan 20 kilómetros para llegar a Puerto Misahuallí. Con ustedes la famosa lluvia tropical, que es una nube que se posó arriba nuestro, está cayendo a full y parece que allá adelante no llueve. No puedo creerlo. I can't believe it. Quisiera decirlo en otro idioma, pero ya hasta 2 llegó. Llegamos a Puerto Misahuallí, amigos, después de tantas vueltas. Estamos finalmente arribando a la plaza central de Puerto. Así que bueno, vamos a ver por dónde nos acomodamos para empezar a descubrir este hermoso lugar. Yo les quiero decir algo. Acabo de ver el primer monito trepado a un árbol y pegué el primer grito. Así que este video, gente, pónganlo bájenle el volumen porque voy a estar ¡ay, un monito! ¡Ay! Puerto Misahuallí es un lugar que se caracteriza por Tener monos, aquí, incluso en la plaza. muchos monos. ¡Ay, ay, ay! Se están peleando. Ah, son unos loquillos. Pelu no entiende quién se quiere hacer a mí. Ay, mira cómo. Ay, no. Mari habla el lenguaje mono. Ay, no te da. Se resultaron, no entendieron. No les quise decir eso, chicos. Ataque de los monos. Acá no entienden. Ahí están los dos ahí encima. Que el prendido ya. Mira cómo quiere abrir arriba. Yo no sé a qué se metan, ¿no? No entra. No sé. No es grande, es grande. Están obsesionados con la camioneta porque ya descubrieron que están Pelu y Gris arriba, así que se están volviendo locos. Quieren entrar a toda costa al motorhome, se suben, golpean las ventanas. Ay, mi amor. Mira lo que son. Mira, ahí está.
Lo usan de trampolín para subirse al árbol. No, valió la pena el viaje que hicimos hasta acá. Solo por... Yo ya aproveché, me bañé, me puse fresca porque fue súper intensa la llegada. Pero no puedo creer lo que es esta plaza. O sea... Bueno, de hecho, el monumento principal de la plaza son monos. Así que... Hay monos en la plaza y están por todos lados. Yo estoy como en Disney, gente. Tenemos que tener cuidado con la cámara, sí, porque nos van a manotear la Hay cámara. dos cosas que me gustan mucho en esta vida. Las cascadas y los monos. Mirá que este es medio bravo. Sí, porque este se nota que es así grande. En todo sentido, viejito y grande. Este es el... Y es como un machito alfa, me parece. ¿Qué comen de las plumas? viejito. Ay, mi amor. ¿Qué comes de la pluma, bebé? Hola, bebito. Ah, es la hembra. Sí. Hola, bebita. Y si bien Misahuallí como tal es bastante grande, lo que es el centro, donde está el puerto principal, de donde salen todas las canoas, es pequeñito, son apenas unas manzanas. Está la plaza principal que, como ya vieron, Día de semana, además. sí, es día de semana, está muy tranquilo, pero bueno, están los monos. Y ya apenas haces 100 metros de la plaza te encontrás con el río Napo, esta belleza natural que le da un marco excepcional, obvio, a este lugar que es plena selva. Y con ustedes, la playa de los monos y el río Napo. Día. Cuando No, veníamos, llegamos allá enfrente nosotros con la camioneta, que nos decían que como no hay puente, se cruza con estas canoitas, estos botes. Por eso tuvimos que dar toda la vuelta y entrar por el puente que está habilitado, porque están haciendo acá cerquita el puente que entra al pueblo, que se rompió hace un par de años y recién lo están reparando. Y si hay un motivo por el cual nos vinimos a Puerto Misahuallí es para encontrarnos con una persona muy especial. Nos vamos a encontrar con Luis, ya les vamos a contar quién es y qué vamos a estar haciendo con él, pero créannos que va a estar muy bueno. En principio nos vamos a ir a reabastecer de agua que no tenemos. Buen día, amigos. Miren dónde amanecimos hoy. Ni nosotros lo podemos creer. Hoy es el principio de una expedición que vamos a hacer en unos días, que se las vamos a contar en este mismo video que van a ver, pero toda esta es la previa, porque estamos en la casa de Luis, que tiene su casa acá muy metida en la selva, y él se encarga de hacer excursiones, es guía de turista. Así que ahora te lo vamos a presentar y te vamos a mostrar un poco su lugar y te vamos a contar todo lo que vamos a hacer con él. En realidad quiero agregar algo. Nosotros llegamos ayer a la tarde acá. Anoche fuimos a comer con Luis y desde donde está la camioneta hasta la casa de Luis hay 150 metros que hay que cruzar la selva, prácticamente. Y hicimos todo este caminito de noche con Mari, nos cruzamos con varios insectos, murciélagos y monos y un montón de cosas más.
que ahora a la mañana lo ves divino, pero de noche te da un cagazo pasar por acá hasta que nos acostumbremos. Pero bueno, mira, ahí hay un colibrí. Gente, somos bichos de ciudad nosotros. Ahí nos dimos cuenta que tenemos mucha ciudad encima todavía. Todavía nos falta mucha aventura por delante. Y este lugar, a tan solo 30 minutos de Puerto Misaguallí, se convertiría en nuestro refugio por los próximos días. Desde aquí partiríamos a nuestra aventura para adentrarnos en plena selva amazónica y vivir una experiencia única. ¿Y eso al fuego o al...? A vapor. A vapor. ¿Sí? No les contamos, pero hoy acá va a salir cocina comunitaria. La dueña de casa está preparando, como verán, el típico pescado, el maito de tilapia, que no nos acordamos el nombre nunca, pero ya es la segunda vez que lo probamos, el maito de tilapia. Yo voy a preparar una ensaladita de zanahoria y palta y entre todos vamos a compartir el almuerzo. Así que, bueno, estamos aprendiendo al menos cómo preparar esta tan tradicional comida de acá del Oriente. Tilapia es el pescado que... Permiso. Sí. Mira, que lo corta. Pone un poquito de... ¿Qué? ¿Ajo le pusiste? Sí, un poquito y sal. Ajito y sal nada más. El almuerzo, ajo. Esto siempre se hace contra... Algunos no lo ponen, a mí como así me gusta, entonces le pongo ajito y sal al gusto. Ah, mira. El otro día que comimos también tenía ajo, así que parece que es... Sí, porque le des lo más gustoso. Sí, lo más gustoso. Sí. ¿Qué es esa cara de vergüenza? ¿Qué? ¿Qué? ¿Manito? Yo no les mostré. Abajo de esto, teóricamente es una vaporera, pero tiene unos palitos cruzados. Claro. Usted se preocupa por comprarse la vaporera. ¿Viste? Usted se compra la vaporera de bambú, todo eso. No hace falta. Acá Acá en la cruzado. olla con cuatro palitos cruzados. Y ya está. Pones los pescaditos arriba, envueltos en la hoja, todos con el aderezo, se tapa y que la Mira, Mari te explica como si supiese. Como si supiese. Esto por si hay algunas amigas de Mari que se quejan que no pueden cocinar con sus chiquitos. Bueno, mira, acá Leti encontró la manera El mejor método de... de hacerlo. Claro. Y después de la magia queda esto, mirá. Mirá La qué frescura pinta que tiene este pescado. que tiene. Esta es la ensalada que hizo Mari. Triste, tan triste. No, está muy bien. ¿Estás bien? Hermoso el almuerzo, Muy lindo el momento. la compañía con los Riquísimo amigos. estaba. Riquísimo Muy todo. rico. Hasta que me mostraron que había 2 tarántulas Grandes. grandes sobre un tirante cerca de mi cabeza. Bueno, Casi pero ¿qué me quiere, desmayo señor? Está en en ese la instante. selva usted. Va a ver arañas. Bueno, No pero sé era qué justo esperaba. lo que no quería ver era Que arañas. solo estén en el National Geographic. No. Están en la vida misma. Hay arañas. Bueno, es la naturaleza. Está gris y pelu también. Nosotros queríamos venir a vivir una aventura extrema.
Acá la tenés. Todavía no empezó la aventura esto no arrancó. sí, yo ya estoy por bajarme. No arrancó. Y esto es tan solo un anticipo de todo lo que se viene de nuestra experiencia Amazonía. 3 episodios especiales en donde van a vivir en primera persona junto a nosotros esta gran experiencia de vida.